Las risas invadieron la sala del juzgado cuando Rodrigo Méndez tropezó al entrar por las puertas dobles. Sus zapatos gastados rechinaron contra el piso de mármol, atrayendo todas las miradas. El padre viudo de 60 años se quedó paralizado, sosteniendo una carpeta desgastada contra su pecho, mientras sus manos encallecidas temblaban ligeramente. Al otro lado de la sala, su propio hijo Gabriel y su nuera Mariana estaban sentados junto a su abogado de traje impecable, sus rostros mostrando una mezcla de vergüenza y disgusto, mientras susurraban tras sus manos perfectamente cuidadas. «Orden en la sala», llamó la jueza Ramírez, pero el daño ya estaba hecho. La cara de Rodrigo se enrojeció mientras avanzaba solo hacia la mesa del acusado, sin representación legal. Su traje gris, el mismo que había usado en el funeral de su esposa Carmen 5 años atrás, colgaba flojo sobre su cuerpo, testimonio silencioso del peso que había perdido desde entonces. La secretaria del juzgado apenas ocultó su sonrisa burlona mientras le entregaba formularios que él se esforzaba por entender, sus lentes de lectura olvidados en casa en su prisa por llegar a tiempo a la audiencia. ¿Te habrías levantado para defenderlo o te habrías quedado callado como los demás? Cuéntanos en los comentarios. Nadie sabía que bajo la apariencia descuidada y el nerviosismo de Rodrigo se escondía una historia que silenciaría cada risa burlona en esa sala. Pero nadie estaba preparado para lo que sucedería después, mucho menos su hijo Gabriel, quien ahora acusaba a su padre de haber robado la herencia que le correspondía de la abuela materna. Rodrigo había trabajado como conserje en el Colegio Benito Juárez durante 35 años. Cada día se levantaba antes del amanecer, preparaba su lunch en la misma caja metálica que Carmen le había regalado en su primer aniversario y conducía su vieja camioneta Nissan de 25 años hasta el trabajo. Limpiaba los pasillos, reparaba pupitres rotos y a veces se quedaba hasta tarde para ayudar al entrenador de fútbol a preparar el campo para los partidos. Los estudiantes apenas lo notaban, solo otro adulto invisible en sus ocupadas vidas, pero los maestros respetaban su silenciosa dedicación. Cuando Carmen fue diagnosticada con cáncer terminal 6 años atrás, Rodrigo nunca faltó un día al trabajo. Completaba su turno y luego manejaba directamente al hospital, a menudo durmiendo en la incómoda silla junto a su cama. Después de que ella falleciera, tomó exactamente 3 días libres para el funeral antes de regresar a sus labores, trapeando silenciosamente los pisos mientras su corazón se hacía pedazos con cada respiro. Si las historias de padres que se niegan a rendirse te conmueven, suscríbete ahora. Más historias poderosas cada semana. Gabriel siempre se había avergonzado del humilde oficio de su padre. Como ingeniero exitoso casado con una médica, había ascendido en la escala social, distanciándose de sus raíces de clase trabajadora. Visitaba a sus padres solo en Navidad y el Día de las Madres, poniendo excusas sobre su apretada agenda. Cuando Carmen murió, Gabriel apareció en el funeral con un traje negro de diseñador, habló elocuentemente sobre su madre y luego redujo gradualmente sus visitas a su padre hasta casi nada. Rodrigo lo entendía. Su hijo había construido una vida diferente para sí mismo en la capital y estaba orgulloso de su éxito. Nunca se quejó de su ausencia, nunca lo hizo sentir culpable. En cambio, lo llamaba cada domingo por la tarde, escuchando pacientemente mientras Gabriel hablaba sobre su último proyecto o sus planes de vacaciones. Mantenía un álbum lleno de fotos que su hijo enviaba de su nueva casa en la zona exclusiva de Santa Fe, su automóvil importado, sus viajes a Europa. Presumía de él con sus pocos amigos en la escuela, sus ojos iluminándose con orgullo. Lo que nadie en esa sala del tribunal sabía era cómo Rodrigo había sacrificado todo por su hijo. Cuando Gabriel fue aceptado en una costosa universidad privada en Monterrey, Rodrigo y Carmen habían vaciado sus modestos ahorros para pagar su primer año. Para los años restantes, Rodrigo había tomado un segundo trabajo, trabajando noches como vigilante en un almacén local. Dormía apenas 4 horas cada noche durante 3 años, su cuerpo perpetuamente exhausto, sus manos encallecidas por el trabajo constante. El verano antes del último año de universidad de Gabriel, cuando tuvo la oportunidad de hacer un intercambio en España, Rodrigo vendió el pequeño terreno que había heredado de su padre en su pueblo natal, el único lujo que se había permitido, comprado con la intención de construir una casa para su retiro. Nunca le dijo a Gabriel de dónde salió el dinero extra. Quería que su hijo experimentara el mundo más allá de su ciudad, que tuviera oportunidades que él nunca tuvo.
Mientras la jueza llamaba al orden, la mente de Rodrigo volvía a la infancia de Gabriel. Había sido un niño brillante y curioso con el cabello oscuro de Carmen y su propia determinación obstinada. Recordaba enseñándole a andar en bicicleta en la calle de su colonia popular, corriendo a su lado mientras Gabriel se tambaleaba, luego se estabilizaba y finalmente se alejaba pedaleando por su cuenta. Recordaba ayudarlo con sus proyectos de ciencias, asistir a sus partidos de fútbol escolar y más tarde llevarlo a fiestas de preparatoria, esperando despierto hasta que regresara sano y salvo a casa. El caso ante la corte hoy le parecía imposible. Después de la muerte de Carmen, Gabriel había descubierto que su abuela materna había dejado una pequeña herencia, 200,000 pesos, que Carmen había mantenido en una cuenta separada. No era mucho según los estándares de Gabriel, pero para Rodrigo representaba seguridad para su próxima jubilación. El testamento de Carmen había dejado todo a Rodrigo con instrucciones de que él decidiría qué porción compartir con Gabriel cuando fuera apropiado. 3 meses atrás, Rodrigo había sufrido un ataque cardíaco leve. Mientras se recuperaba en el hospital, le había pedido a Gabriel que recuperara algunos documentos de su estudio. Fue entonces cuando descubrió extractos bancarios que mostraban retiros regulares de la cuenta de la herencia. Ahora estaba demandando a su padre, alegando que había robado dinero que legítimamente debería ser suyo. La verdad era tanto más simple como más compleja de lo que cualquiera en esa sala podría imaginar. La jueza se aclaró la garganta. Estamos aquí hoy por el caso número 486 del 2024, Méndez contra Méndez. ¿Está lista la parte demandante para proceder? El abogado de Gabriel, un hombre de aspecto severo con un traje color carbón que probablemente costaba más de lo que Rodrigo ganaba en un mes, se puso de pie con confianza. Sí, su señoría. ¿Y el demandado? Señor Méndez, ¿se representa usted mismo hoy? Rodrigo tragó saliva. Sí, su señoría, no pude costear. Una nueva voz interrumpió desde el fondo de la sala. En realidad, su señoría, el demandado está representado. Todas las cabezas se giraron mientras un hombre alto y distinguido avanzaba por el pasillo central. Vestía un traje gris perfectamente cortado, llevaba un maletín de cuero que brillaba bajo las luces fluorescentes, y se movía con la confianza tranquila de alguien acostumbrado a comandar atención. Rodrigo no lo reconocía. ¿Y usted es?, preguntó la jueza, mirando por encima de sus lentes. Alejandro Vega, su señoría, de Vega, Lozano y Asociados. El nombre del prestigioso bufete de abogados causó un murmullo de susurros. Me disculpo por mi tardanza. ¿Puedo tener un momento con mi cliente antes de continuar? La jueza asintió, y Alejandro Vega se acercó a Rodrigo, extendiéndole la mano. Señor Méndez, dijo cálidamente, hablemos. Confundido, Rodrigo estrechó la mano del abogado. Debe haber algún error, susurró. No puedo pagar a alguien como usted. Alejandro sonrió. No hay error, señor. Vamos afuera un momento. En el pasillo, la confusión de Rodrigo creció. No entiendo. ¿Quién lo envió? No tengo dinero para un abogado, especialmente no de un bufete como el suyo. La expresión de Alejandro Vega se suavizó. Señor Méndez, ¿recuerda a un estudiante del Colegio Benito Juárez llamado Julio Vega, generación 2007? La frente de Rodrigo se arrugó mientras buscaba en su memoria. Julio, un muchacho delgado, siempre con libros, que venía muy temprano a la biblioteca. Alejandro asintió, sus ojos de repente brillantes de emoción. Ese es mi hermano menor. Él me contó una vez sobre un conserje que lo encontró llorando en el baño después de que unos compañeros lo golpearan por ser el nerd del salón. Ese conserje se sentó con él durante 1 hora después de terminar su turno, contándole sobre la perseverancia y segundas oportunidades. Luego, ese mismo conserje comenzó a llegar temprano para abrir la biblioteca solo para Julio, para que pudiera estudiar antes de que comenzaran las clases. Alejandro colocó una mano en el hombro de Rodrigo. Ese conserje era usted, señor Méndez. Usted cambió la vida de mi hermano. Ahora es médico en el Instituto Nacional de Cardiología. Rodrigo recordaba al muchacho, callado, determinado, luchando contra las adversidades. Simplemente había hecho lo que sentía correcto, lo que cualquier persona decente haría. No tenía idea de que sus pequeñas bondades hubieran tenido tal impacto. Cuando escuché sobre este caso a través de un colega que conoce al abogado de su hijo, supe que tenía que ayudar. No me debe nada, señor Méndez. Esta es mi forma de agradecerle por lo que hizo por mi hermano. Los ojos de Rodrigo se llenaron de lágrimas mientras regresaban a la sala.
Por primera vez desde que entró en ese intimidante espacio, mantuvo la cabeza en alto. El proceso comenzó con el abogado de Gabriel presentando extractos bancarios que mostraban que Rodrigo había retirado casi 150,000 pesos de la cuenta de la herencia durante los últimos 5 años. La madre de mi cliente pretendía que él recibiera este dinero, argumentó el abogado. El señor Méndez ha agotado sistemáticamente estos fondos para su propio uso, traicionando tanto los deseos de su difunta esposa como la confianza de su hijo. Gabriel se sentó rígido junto a su abogado, su expresión fría mientras evitaba la mirada de su padre. Su esposa Mariana apretó su mano en señal de apoyo. Formaban una pareja perfecta con sus atuendos coordinados y expresiones idénticas de indignación. Cuando llegó el turno de Alejandro Vega para hablar, se acercó al estrado con pasos medidos. Su señoría, mi cliente no disputa haber realizado estos retiros. Sin embargo, creo que la Corte encontrará el propósito de estos retiros bastante relevante. Se volvió hacia Rodrigo. Señor Méndez, ¿podría explicar al tribunal por qué retiró este dinero? Rodrigo se aclaró la garganta, su voz firme a pesar de su nerviosismo. Después de que mi esposa falleciera, descubrí que había estado ayudando a nuestro hijo financieramente sin mi conocimiento. Gabriel y Mariana habían comprado una casa más allá de sus posibilidades y Carmen había estado enviándoles 5,000 pesos cada mes para ayudar con su hipoteca y los gastos de su boda. Un murmullo recorrió la sala mientras la cara de Gabriel palidecía. Alejandro continuó. Señor Méndez, en lugar de interrumpir este apoyo después de la muerte de su esposa, ¿qué hizo usted? Continué con los pagos, dijo Rodrigo simplemente. Gabriel nunca supo que venían de su madre y no quería que perdiera su casa, así que seguí enviando el dinero tal como Carmen había hecho. Alejandro asintió. Luego produjo una carpeta. Su señoría, presento como evidencia estos recibos y transferencias bancarias que muestran que cada retiro realizado por el señor Méndez fue transferido directamente a la cuenta conjunta de su hijo y su esposa. Lejos de robar a su hijo, el señor Méndez ha estado apoyando silenciosamente su estilo de vida a un costo personal significativo. El abogado de Gabriel se inclinó para susurrarle urgentemente al oído a su cliente. El rostro de Gabriel había perdido todo el color y su esposa miraba fijamente hacia adelante con la mandíbula apretada. ¿Habrías confesado la verdad en este punto o habrías continuado con la demanda? Cuéntanos en los comentarios. Alejandro no había terminado. Además, su señoría, quisiera llamar la atención sobre el testamento real de la señora Carmen Méndez, que he ingresado como prueba B. El lenguaje establece claramente que todos los bienes fueron dejados a su esposo, Rodrigo Méndez, para usar a su entera discreción. No había ninguna estipulación de que alguna cantidad específica debía ser entregada a su hijo. La jueza revisó el documento, luego miró al abogado de Gabriel. Abogado, dada esta evidencia, ¿desea continuar con esta demanda? Antes de que su abogado pudiera responder, Gabriel se puso de pie repentinamente. No tenía idea, dijo, su voz temblando. Papá, no sabía que mamá nos estaba ayudando con la hipoteca. ¿Por qué no me lo dijiste? La voz de Rodrigo fue suave cuando respondió. Estabas tan orgulloso de esa casa, Gabriel. Trabajaste tan duro para llegar a donde estás. Tu madre no quería que sintieras que no podías lograrlo por tu cuenta, y yo tampoco. Las lágrimas corrían por el rostro de Gabriel, mientras la imagen cuidadosamente construida de su vida se desmoronaba a su alrededor. Su esposa se movía incómodamente a su lado, evitando la mirada de todos. Pero había más. Alejandro sacó otro documento de su maletín. Su señoría, hay otro asunto que me gustaría presentar ante la corte. El señor Méndez no solo continuó con los pagos mensuales que su esposa había establecido, sino que también pagó la deuda universitaria de su hijo, una suma de 280,000 pesos, utilizando los fondos de su indemnización por jubilación anticipada del colegio hace 2 años. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Gabriel miró a su padre con incredulidad. «Papá, ¿usaste tu liquidación? Pero siempre dijiste que ese dinero era para tu retiro, para que pudieras finalmente descansar». Rodrigo se encogió de hombros ligeramente. Un padre nunca se retira, hijo. Alejandro Vega se acercó a la mesa del demandante. A la luz de esta evidencia, ¿quizás el señor Méndez quisiera retirar su demanda? Gabriel asintió en silencio, incapaz de mirar a su padre. La jueza desestimó oficialmente el caso, pero el verdadero juicio ya había tenido lugar en los corazones y mentes de todos los presentes.
Las mismas personas que se habían reído de la apariencia de Rodrigo ahora lo miraban con un respeto recién descubierto y en algunos casos vergüenza por su comportamiento anterior. Mientras Rodrigo y Alejandro recogían sus cosas para irse, el abogado colocó una mano en el hombro de Rodrigo. «Hay una cosa más que debería saber», dijo en voz baja. «Cuando mi hermano Julio me habló de usted años atrás, mencionó que tenía sueños de abrir un pequeño taller de carpintería después de jubilarse. Le había mostrado algunas de sus piezas hechas a mano en el taller de la escuela». Rodrigo asintió, sorprendido de que Julio hubiera recordado ese detalle. «Solo un pasatiempo», dijo modestamente, «algo para mantener mis manos ocupadas». Alejandro sonrió. «Mi bufete representa a varias boutiques de muebles de alta gama en la ciudad. He visto su trabajo. Julio conserva el juego de ajedrez que usted le ayudó a hacer para el cumpleaños de nuestro padre». Su voz se volvió emocionada. «Es el regalo más hermoso que nuestro padre ha recibido. Si está interesado, podría presentarle a algunas personas que valorarían su artesanía». Al salir juntos de la sala del tribunal, Rodrigo se detuvo en el pasillo. Gabriel estaba allí, solo, su esposa habiendo desaparecido tan pronto como se desestimó el caso. Su maquillaje estaba manchado con lágrimas, su postura confiada reemplazada por la incertidumbre que Rodrigo recordaba de su infancia. «Papá», susurró, «lo siento tanto, no entendía». Rodrigo tenía todo el derecho de pasar junto a él, de dejar que sintiera todo el peso de sus acciones. Lo había arrastrado a los tribunales, lo había humillado públicamente y lo había acusado de robo, todo mientras aceptaba sin saberlo su apoyo financiero. Pero Rodrigo Méndez nunca había sido el tipo de hombre que guardara rencor. Abrió los brazos y, después de un momento de vacilación, su hijo entró en su abrazo. Lo sostuvo mientras sollozaba contra su hombro, tal como lo había hecho cuando era un niño pequeño asustado por las tormentas. «Hablaremos», prometió suavemente. «Hay mucho que ambos necesitamos decir». Mientras Alejandro Vega observaba a padre e hijo desde una distancia respetuosa, no pudo evitar reírse. No la risa burlona que había recibido a Rodrigo antes, sino la suave risa de alguien que presencia la justicia en su forma más pura. A veces, pensó, la verdadera medida de la riqueza no tenía nada que ver con cuentas bancarias o trajes caros, sino con la capacidad de perdonar y la tranquila dignidad de un hombre que había dado todo sin esperar nada a cambio. Afuera del juzgado, el sol de octubre atravesó las nubes que habían amenazado con lluvia toda la mañana. Rodrigo Méndez bajó los escalones con su hijo a un lado y su inesperado defensor al otro. Por primera vez en 5 años, sus hombros no estaban doblados por el peso de la lucha solitaria. Nunca juzgues a una persona por su apariencia o profesión. Las almas más ricas a menudo vienen en los paquetes más humildes. Y la verdadera herencia no siempre se cuenta en pesos, sino en lecciones enseñadas a través del ejemplo silencioso y el amor inquebrantable. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora para más historias poderosas cada semana. Y haz clic en el video en pantalla para ver el siguiente con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás.